¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Raza, ¿cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos a quienes aman su palabra. A un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? ¿Qué postura debemos de tomar individualmente cada quien? Y uno de los principales problemas, partiendo ya en este episodio 58, es que desgraciadamente fijamos mucho la mirada en las personas. Fijamos mucho la mirada en los líderes, seguimos mucho a cierto líder, a cierto pastor. A veces los ponemos en un pedestal muy alto, a veces los ponemos en una muy gran estima. Y digo, con esto no estoy diciendo que no les tengamos estima, que no los honremos, sino que yo estoy hablando más ya de un tema del corazón. A veces ya hay, a veces hasta idolatría en el corazón hacia las personas. Y yo pienso que eso, te pone en un punto vulnerable, súper vulnerable y súper fácil para que seas lastimado. Porque cuando tú pones la mirada en una persona, si esa persona no cumple con tus estándares, te vas a agüitar. Si esa persona hace o dice algo que tú veas mal o que sea hiriente para ti, como lo tienes en el pedestal, pues obviamente te va a lastimar, te va a herir, pues. Entonces aquí la parte interesante o al punto que yo quiero ir como premisa en este episodio es: necesitamos poner los ojos en Jesús, necesitamos seguir a Jesús, no seguir a los hombres. Y hay una parte, en 1 Corintios 1, en el verso 12 y 13, había una discusión ahí en la iglesia de Corinto, y sucede que estaban ahí en ese estira y afloje de quién seguía a quién. Unos decían que seguían a Pablo, otros decían que seguían a Apolos, otros decían que seguían a Pedro incluso, y lo quiero leer. Dice, es 1 Corintios 1, 12 y 13. Dice, me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. Y dice Pablo en el verso 13, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y esta parte se me hace interesante, porque Pablo prácticamente está diciendo, yo ni morí por ustedes, ni han sido bautizados en mi nombre, entonces ¿cómo dicen que me siguen a mí? Prácticamente lo que Pablo está diciendo es, no me sigan a mí, no sigan a Apolos, no sigan a Pedro, o sea, sigan a Cristo, porque Él es el que murió por ustedes y en el nombre de Él es en quien han sido bautizados. Y yo pienso que esto, como premisa, es el punto clave, la línea delgadita en la que a veces uno está, que determina, creo yo, si voy a ser lastimado o si no voy a ser lastimado. Porque si realmente yo pongo mis ojos en Cristo, lo que los demás hagan va a ser mero tema de ellos, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Entonces, si yo tengo mis ojos puestos en las personas, obviamente para mí va a ser determinante lo que ellos hagan o dejen de hacer. ¿Por qué? Porque obviamente mis ojos están puestos en ellos, pues. Incluso creo que es hasta natural admirar a alguien, ¿no? Y porque pues es mi padre espiritual, es aquel el que estuvo desde que empecé y hay cierto cariño, aprecio. Eso está bien. Lo que tú estás comentando es cuando ya va más allá y que tiende a la idolatría, ¿no? De hecho, hay una parte en Jeremías, capítulo 17, en el verso 5, que la palabra habla de maldito el hombre que confía en el hombre, y habla de una bendición para el hombre que confía en el Señor. Y quiero leerlo porque creo que cabe perfecto en esto que estamos diciendo, en donde el principal problema es eso, cuando ponemos los ojos en las personas. Y Jeremías 17, 5 al 8 dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Ese hombre será como la retama en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuándo llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Entonces esta parte es importante, porque creo que cuando nosotros confiamos en las personas, ponemos nuestros ojos en las personas, ahí es donde quedamos totalmente vulnerables para ser lastimados. Y ciertamente, como decías ahorita, creo que sí hay la parte de honra
la parte de agradecimiento incluso en las personas que nos han ayudado espiritualmente hablando, que nos han instruido y todo esto. Pero una cosa es honrarles, una cosa es amarles, pero otra cosa es idolatrarles, otra cosa es poner nuestra fe, nuestra esperanza en ellos. Sí. Y ahí es donde creo que tenemos que separar eso. Porque si no separamos eso, creo que ahí es donde viene ese rompimiento que nos lleva al sufrimiento, que nos lleva al desánimo, a la desesperanza, ¿no? Cuando de repente la persona por X o Y comete un error, porque al final pues somos humanos y a veces, incluso a veces, vato, pasa, ¿no? Que no nos dieron el saludo porque a lo mejor ni siquiera nos vieron y ya por eso ya nos agüitamos, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿ven? Yo creo que nuestro desarrollo como cristianos es una suma de varios elementos para poder crecer completos. Por supuesto, ese tema que tú estás hablando de poner los ojos en Jesús, vaya, o sea, es obvio, ¿no? Creo que ese sería el primero de todos, ¿no? Sí. Pero no es el único, porque pues ¿quién va a la iglesia? ¿Quién va a un servicio dominical donde a mí ni me vean ni me hablen? Yo voy a adorar a Jesús, al Señor, y a mí ni me busquen ni me saluden. No, porque eso es una comunidad, pues. Sí, totalmente. Entonces por eso es que yo digo que es una suma, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo como cristianos es una suma de ciertos elementos. Y la Biblia habla uno que yo sí quiero mencionar, muy importante, y es el amor. Y siento que muchas veces se nos olvida vivir o actuar dentro de la iglesia con amor. Y hay varios, de hecho hay muchos, pero nada más traje algunos cuantos para que más o menos lo vayas lo vayas asimilando. Mira, en 1 de Pedro dice a todos los cristianos, ese es el título que viene en mi Biblia, ¿no? A todos los cristianos dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. El 1 de Pedro 3:8. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. Y sigue diciendo algunas cosas, ¿no? Y repito, el tema de no pagar mal por mal es algo que se nos olvida. Sí. Nos es muy fácil. Yo lo digo por mí, yo lo he hecho un montón de veces. Nos es muy fácil cuando de repente vemos que un hermano cae, que a un hermano le va mal, que un hermano ya se equivocó, ya cometió, ¿me explico? Sí. No sé por qué nos da gusto, man. Yo sabía que ese brother nomás no traía nada. Yo sabía que era nomás pura hipocresía que levantaba las manos el domingo. Yo sabía, pues si se le veía desde lejos. Yeah. Y solemos tener esa actitud, ¿no? Y hay una parte, déjame encontrarlo aquí. Me gustó mucho esta frase que en algún momento dijo Basilio, se llamó Basilio el Grande, era uno de los padres de la iglesia. Y dice, esta frase está basada, yo me imagino que la sacó de 1 de Corintios, pero él decía, en el amor de Cristo ha de dolerse por faltas de su hermano y de regocijarse en sus buenas obras. Y lo que dice 1 de Corintios justamente es eso. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Y dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y yo me he equivocado un montón de veces regocijándome en la maldad de los demás, ¿no? O sea, diciendo, yo sabía que ese brother nomás era pura fachada, ¿no? Y cuando ves que alguien se va de la iglesia, o cuando ves que alguien ya se está divorciando, o cuando ves que alguien se equivocó, como que naturalmente es como que, ¿no? Digo, claro, el Señor nos enseña, ¿no? Pero sí creo que la parte del amor se nos dificulta mucho. Sí, de hecho hay una parte donde el Señor Jesús dice, lo voy a parafrasear, pero es, ¿qué mérito tienes al amar a los que te aman? O sea, debes de amar a los que te aborrecen, a los que hablan mal de ti. Porque si amas nada más a los que te aman, pues no tienes ningún mérito. Eso lo hacen hasta los pecadores, dice.
Entonces, esa es una realidad, man. A veces solamente amamos a los que son buena onda con nosotros, a los que también nos aman. Pero creo que el llamado y lo que estás mencionando es, o sea, aunque el líder, aunque la persona te esté haciendo la vida imposible, como decimos, tienes que amarlo, ¿no? Hay que amarlo y también, man, una parte aquí importante que me gustaría mencionar es la parte de la honra. Y definitivamente tenemos que honrar a las personas que están en liderazgo. Independientemente si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, hay que honrarles. Y creo que ahí obtenemos mayor bendición. Porque hay un momento que se vive en la Biblia y lo vive David. Cuando el rey, en este caso Saúl, lo estaba persiguiendo para matarlo. Este tema estaba más fuerte porque Saúl quería matar, o sea, hasta quería atentar en contra de la vida de David. O sea, no solamente lo estaba criticando o señalando o hablando mal de él o como sea. No, físicamente le quería hacer daño, pues. Sí. Y David tuvo oportunidades para matar a Saúl. Pero David dijo, no, o sea, Dios me libre de tocar a su ungido. La actitud de David fue, o sea, aunque yo tengo la razón para atentar en contra del rey, aunque incluso tengo la oportunidad para hacerlo, y probablemente estoy totalmente justificado para hacerlo, no lo voy a hacer, o sea, lo voy a honrar porque él es el ungido de Dios. Entonces, creo que ahí uno tiene mayor honra, man. Uno tiene mayor recompensa de parte de Dios. Aun cuando las cosas están siendo injustas, nosotros tener una postura cristiana, porque al final el que va a hacer justicia va a ser Dios, y el que te va a honrar y te va a poner en un mejor lugar de honra va a ser el Señor, porque tú en el momento que debías de tomar una postura correcta lo hiciste, pues. Sí. Y eso glorifica a Dios, creo yo. Fíjate, hay una parte que este texto viene en 1 Corintios 6 y empieza la narrativa diciéndonos que hay unas cuestiones, o sea, Pablo empieza como que a exhortar así de una manera fuerte a la iglesia, diciéndoles, había un tema legal y dice, oigan, ¿por qué hay necesidad que ustedes vayan y demanden a los con jueces y todo? Que no hay nadie sabio dentro de la iglesia, sí, para que entre ustedes lo resuelvan hablando. ¿Por qué hay necesidad de meter cuestiones legales? ¿No? Pero hay algo que me encanta y que nos puede dar mucha luz incluso de este tema que estamos hablando, de cuál tiene que ser nuestra actitud dentro de la iglesia. Fíjate, actitud. Al final de este pasaje dice, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Fíjate qué fuerte. O sea, dice, ¿por qué no dejas deja que te estafen? Déjalo ir. Sí, y está hablando de una cuestión legal que es algo, pues, grande, ¿no? No es un detallito de que no te saludó un hermano. No, está hablando, está diciendo, ¿por qué no lo dejas ir? ¿Por qué no mejor dejas que ya si te estafó, pues ya que te estafó ya? Quédate con lo que te tocó, ¿no? Hay que entender la naturaleza de lo que está diciendo. No estoy diciendo que vayamos por la vida como sonsos, ¿no? ¿no? Sí, pero creo que estoy entendiendo la idea en la parte de que a mí me ha pasado, man. De que a veces tienes un tema con alguien. A veces vamos a hablar un tema de dinero. Alguien te debe dinero. Exacto. Y traes ese peso encima, man, y esa carga y ese feeling acá raro. Sí. Cuando de repente dices, ¿sabes qué? Pues la neta, no me voy a estar amargando la vida por 500 pesos, un ejemplo. Mejor, ¿sabes qué? Está bien, no pasa nada. Y como dices, déjalo ir, o sea, déjalo de lado, pues, y quítate ese peso, ¿no? Y sabes, justamente ayer hablé con un amigo y me estaba pidiendo una opinión, ¿no? sobre una cuestión legal. Y pues realmente lo que le debían era bien poquito, ¿no? Entonces, pues mi recomendación fue, le dije, mira, man, si tú quieres demandarlo, y pues, digo, pues se puede hacerlo, ¿no? Pero realmente la cantidad que te deben, pues no es como que mucha, vas a tardar tanto, mira, estos meses, ocupas esto, tienes que hacer esto, y ¿realmente vale la pena? Y no, pues sí, ¿cómo no? Que pues es una lana. No, claro, lo entiendo, pues.
Dije, mira, a mí me pasó algo parecido a lo que a ti te pasó. Yo di esta cantidad y pues, no me respondieron. Me quedaron mal, me justiciaron, ahora sí, no me estafaron. Yeah. Y era una cantidad más alta que la tuya, man. Y yo la verdad, yo siendo abogado, ni siquiera intenté hacer nada, man. No, pero ¿por qué no? Que no sé qué. Le dije, mira, por mi paz. Por una paz que yo valía más. No, pero ¿cómo? Pues y no lo podía entender, man. Yeah. Y repito, no se trata de ir por la vida como sonsos y dejando que todo el mundo te pisotee. Tampoco creo que es la naturaleza de lo que Pablo nos está diciendo aquí, ¿no? Sino lo que está diciendo es qué actitud tú debes de tomar en medio de los hermanos, ¿no? Y digo, no nos estamos saliendo del tema, estamos hablando de cuando un líder te hace mal, cuando un líder no lleva a cabo bien su función y eso te afecta, eso te duele, eso te perjudica, eso te hace como que, híjole, me decepcionaron, ¿qué haré? ¿Me iré de la iglesia? ¿No me iré de la iglesia? Y lo que la Biblia dice, espérame, primero pon los ojos en Jesús y número 2, ¿cuál es tu responsabilidad como cristiano? Es ama, honra, perdona, déjate estafar, ¿no? Sí. Está grueso, man. Es difícil. Y al final creo que todo esto lo llevamos a Cristo, que es nuestro mayor ejemplo. Y Cristo, pues, ¿cómo fue tratado, man? Fue menospreciado, fue tratado como endemoniado, como falso maestro, como falso profeta. Se burlaron de él. Y no obstante eso, man, o sea, cuando lo crucifican, ¿de qué manera fue crucificado? Pues sí, bien, esta parte la recuerdo mucho porque lo lees y como que te da coraje, ¿no? La parte en cuando lo detienen a Jesús, cuando lo apresan y que los mismos guardias lo empiezan a golpear. Y dice, si eres profeta, a ver, profetiza quién te golpeó, ¿no? Y le pegan unos trompos. Entonces, ¿qué actitud tomó Jesús? O sea, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y sé que es difícil, sé que es algo que obviamente todos, cuando pasamos por situaciones así, lo que quieres es arreciar contra la persona, ¿no? En lugar de tomar la actitud de Jesús, quieres tomar la actitud de los Boanerges, ¿no? Los hijos del trueno que querían que descendiera fuego del cielo para que consumiera la raza. Entonces, ves a Jesús y dices, ok, al final del día la palabra me lleva a que yo necesito parecerme a él. Y digo, todo esto de repente pudiera ser fácil decirlo, pero hacerlo es lo complicado. Pero sin duda está haciendo palabra de Dios para mí, carnal. O sea, porque yo sí quiero arreciar cuando las cosas o cuando la raza se quiere pasar de lanza, pues. Sí. Entonces sí es una gran enseñanza, creo yo, para todos. Y quiero ir a Hebreos, en Hebreos 12, donde habla de poner los ojos en Jesús. Y empieza hablando, ¿no? Sobre esa nube de testigos que está alrededor nuestro. Y dice ahí en el verso 1 de Hebreos 12, casi en la última parte, dice, liberémonos de todo peso. Y yo pienso que empezando con esta parte de Hebreos 12, creo que todo eso es peso, man. Eso está bien chido. Estar cargando con ese rollo de, es que me robó, me estafó, hizo esto, hizo aquello. No me ha pagado. Es peso, man. Y es que no me saludó no, claro. Sí, claro. Es que dijo, es que sí. Son piedritas, y son piedritas, y llega un momento en donde, coloquialmente se dice, ¿no? Me llenó el costal de piedritas, y claro que sucede. Sí, es peso, man. Liberémonos de todo peso. Bestia, qué chido. Y luego dice, y del pecado que nos asedia, y luego enseguida dice, y corramos con paciencia. Y aquí cabe perfecto, o sea, está bien, no pasa nada, eso es ser paciente, man. Está bien, no hay bronca, ánimo. Eso es ser paciente. Sí. Eso es tener paciencia, eso es tener dominio propio. Sí, y lo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, hay todavía mucho tramo que recorrer, raza. O sea, hay mucha carrera por correr. Y el hecho de que dijo, hizo, habló, no me saludó, nos detiene. Ahí nos para. O sea, el enemigo está contentísimo con que esté pasando eso. ¿Por qué? Porque te tiene parado, te tiene frenado totalmente. Sí. Y no estás corriendo la carrera que tienes por delante. Y luego el verso 2 dice, fijemos la mirada en Jesús,
¿Qué es esto? Para yo poder correr la carrera, si tengo la mirada en cualquier cosa, no la voy a poder correr. Tengo que poner los ojos en Jesús, que es la única manera que vamos a poder correr la carrera. Dice, el que empieza y el que termina, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Y luego dice, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, lo que estamos diciendo ahorita, y menospreció lo oprobio, o sea, menospreció, dijo, no importa que se burlen de mí, no importa que me golpeen, no importa que me escupan en la cara, no importa nada, o sea, menospreció eso, lo hizo de lado por el gozo que le esperaba, ¿no? Y sufrió todo esto, y luego dice, y se sentó a la derecha del trono de Dios. O sea, hay una recompensa para el que aguanta vara, hay una recompensa para el que no se desanima y continúa corriendo con paciencia. Y luego dice el verso 3, por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. Yo creo que nosotros no hemos sufrido ni el 1% de lo que Cristo sufrió. De la contradicción que sufrió, de donde toda la gente estaba contra de él. O sea, algo que yo compartía en la iglesia. He estado hablando sobre siguiendo a Jesús. Y a Jesús lo siguió miles de personas. Miles de personas. En un solo versículo, en un solo pasaje, ves donde alimenta a 5,000 personas, o sea, 25,000 personas aproximadamente. Y de repente cuando lo ves en la cruz, ¿dónde estaban esas 25,000 personas? ¿Dónde estaba toda esa gente y esa multitud que lo siguió? Murió solo, man. Entonces, ¿cuánta contradicción tuvo? ¿Cuánta oposición tuvo Jesús? No tenemos ni idea siquiera. Entonces dice, consideremos aquel que sufrió tanta contradicción, para que no se cansen ni se desanimen. Y muchos se quedan en el camino justamente por eso, porque no se despojan de ese peso que nos asedia, ¿no? Sí. Y sí, empezamos emocionados, empezamos bien, y de repente empiezan los conflictos, empiezan los disturbios, empiezan los dimes y diretes y los chismes, tanta cosa que hay, pues. Sí, la iglesia es un ente viviente, pues, y si nosotros nos dejamos influenciar por lo que pasa de lunes a domingo, pues evidentemente vamos a perder el enfoque de realmente lo que se trata, ¿no? Sí. Entonces, sí, está muy, muy interesante como para seguirlo meditando esto. Entonces sí tenemos que poner en su debida proporción lo que vivimos y la actitud que debemos de tomar, y digo, con lo que yo me quiero quedar en este episodio es decirles ánimo, hay que seguir adelante. Yo quiero quedarme mucho con esta parte de amarnos, ¿no? Sí. De amarnos los unos a los otros. Yo estoy seguro que en esa etapa difícil en donde no me fue tan bien en la iglesia, digamos, en donde yo me sentía abandonado, me sentía pues olvidado, rechazado, ¿no? Relegado, llegó una persona, ya falleció, y yo siempre lo he comentado cada que tengo oportunidad, el hermano Chimino. Y el hermano Chimino llegó un día, y así en mi peor momento, así yo me acuerdo que estaba sentado hasta atrás en la iglesia, yeah. Y así bien agüitado, ¿no? Sentía que esas miradas, pues todo el mundo se me quedaba viendo, ¿no? Miren el pecador, ¿no? Sí. Y pues sí, ya nada más así con la cabeza agachada, y pues todos en su mundo, ¿no? Y muy mal, así muy mal. Y recuerdo que llegó el hermano Chimino y me dio un abrazo, unas palmaditas, y después me abrazó y me dijo, te extrañamos, me dice, te extrañamos, hermano, ¿no? Y alguna que otra cosilla más ahí. Entonces, a lo que voy con esta idea es, si tú ves que alguien está padeciendo, si ves que alguien está desanimado, si ves que alguien, tú no tienes idea de lo mucho que puede impactar un abrazo, un saludo, híjole, la palabra que te nazca decirle a ese hermano, a esa hermana. Realmente eso es parte de mostrar al amor de lo que nos está hablando aquí. ¿Cuál fue el que leí? Corintios, Pedro, ¿no? No paguen mal por mal, no respondan con insultos, sino al contrario. Y aquí me gusta cómo termina Pedro. Dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, haz esto. Entonces, sí tenemos un gran llamado y una gran responsabilidad a realmente ser cristianos en toda la palabra, man. No nada más esos juzgadores, ¿no? Y esos que se regocijan
del árbol caído, o sea, no es así. Sí, creo que ahí es donde demostramos realmente si somos seguidores de Cristo, porque cuando todo está bien, pues ahí qué. Sí. Pero cuando las cosas están mal, cuando las cosas están cuesta arriba, ahí es donde realmente uno saca de qué está hecho, como luego se dice, ¿no? Sí. Y esa parte está chido, en eso que decías ahorita, o sea, aparte de que nosotros tenemos que recobrar ánimo y seguir adelante, creo que tenemos que nosotros también animar a otros, motivar a otros, decir ánimo, vamos adelante. Y nosotros no tiene mucho, hablamos en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 58. Dice Pablo, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Dice. Constancia. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es en vano. Aquí en la NTV dice es inútil. Entonces, nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Y quiero cerrar con 2 versículos. Y esto ya, este Hebreos 6:10 ya lo habían platicado en otra ocasión, en otro episodio. Pero cabe perfecto. Y es, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Y 2 Corintios 8:11, terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno pueda dar. Entonces, de esto se trata, man. La carrera. Sí, que no se nos olvide que sí, o sea, somos individuales, ¿no? Pero también somos una familia, también somos hermanos, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Sí, para totalmente. ayudarnos, para vernos crecer juntos, para tomarnos de la mano y avanzar. Si vemos que alguien se está cayendo, pues ayudarlo, levantarlo. Es mucho de lo que decían, de lo que decíamos en el partido pasado, en el episodio pasado, ¿no? Fortalecer a los débiles, curando a los enfermos y vendando las heridas de aquellos que necesitan ser vendados, ¿no? Creo que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como hermanos y como cristianos, ¿no? Entonces, pues sí es un tema como para masticarse y implementarlo todos los días, ¿no? Sí, totalmente. Ánimo, raza, hay que seguir adelante. Hay largo camino por recorrer. La carrera todavía está en estar, entonces hay que seguirle dando gas. Hay que seguir dando vueltas, hay que seguir corriendo. Entonces, todo esto hay que hacerlo con los ojos puestos en Cristo. Ahora sí que ahí radica todo. Y bueno, con esto terminamos este episodio. Hay que seguir pensando en esto, meditando en esto. Y pues nada, gracias y paz a todos. Nos vemos a la que sigue. Bye.